Aún sigues alimentando esos pensamientos negativos que te frenan. ¿Cuántas veces al día te dices a ti mismo, no puedo, no soy suficiente o esto no es para mí? ¿Sabías que esa voz en tu cabeza está matando tu futuro sin que te des cuenta? Es hora de ponerle un alto. ¿Estás dispuesto a seguir viviendo así, con miedo, duda y frustración? Despierta. Si sigues dejándote llevar por esos pensamientos destructivos, vas a quedarte en el mismo lugar, atrapado en un ciclo que nunca termina. La pregunta es, ¿vas a seguir siendo su víctima o finalmente vas a tomar el control? Hoy no vengo a decirte lo que quieres oír. Te voy a desafiar a algo mucho más grande, a destruir esos pensamientos que te están saboteando. ¿Te atreves a cambiar el rumbo de tu vida? Es hora de matar esos pensamientos negativos de una vez por todas y empezar a pensar como una persona que sabe lo que vale. ¿Listo para la batalla? Porque esta guerra contra tus pensamientos comienza ahora. ¿Es hora de actuar o seguir perdiendo? Pausa un momento. Cuéntanos, ¿dónde estás viendo este video? Nos encanta saber desde dónde nos acompañan. 1. ¿Sabías que tus pensamientos te están matando lentamente? ¿Sabías que tus pensamientos pueden estar matándote lentamente sin que siquiera lo notes? Puede sonar alarmante, pero la verdad es que cada pensamiento negativo que permites que ocupe tu mente es como un veneno silencioso que se infiltra en tu vida y destruye todo lo que te rodea. Ese veneno no solo afecta tu estado de ánimo, sino que también tiene un impacto profundo en tus decisiones, tus relaciones e incluso tu salud física. Imagina por un momento que cada vez que piensas, no soy suficiente, no puedo hacerlo, o esto no va a funcionar, estás reforzando un ciclo de autolimitación que te aleja de tus objetivos. ¿Te has detenido a pensar cuántas oportunidades has dejado pasar debido a la influencia de esos pensamientos negativos? La mente humana tiene un poder increíble. Lo que piensas se convierte en lo que crees, y lo que crees, a su vez, se convierte en lo que vives. Este ciclo destructivo no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, donde los pensamientos negativos se instalan en tu mente y con el tiempo se convierten en creencias profundamente arraigadas. Estas creencias son las que guían tu vida. Pero ¿qué pasaría si esas creencias estuvieran basadas en mentiras y limitaciones? ¿Qué pasaría si, en lugar de creer que no puedes, empezaras a creer que sí puedes? Cada día que permites que los pensamientos negativos se apoderen de tu mente, estás dando paso a la autosabotaje. Estos pensamientos actúan como un cáncer emocional, socavando lentamente tu confianza, tu motivación y tu bienestar general. A largo plazo, el impacto de esta negatividad puede ser devastador, llevándote a un estado de estancamiento emocional, inseguridad crónica y una constante sensación de insatisfacción. Es hora de cortar de raíz. Es hora de tomar control de lo que piensas y de lo que crees. La primera acción que debes tomar es ser consciente de tus pensamientos. No podemos cambiar lo que no reconocemos, por lo que necesitas hacer una pausa y reflexionar sobre las ideas negativas que están dominando tu mente. Una vez que te des cuenta de su existencia, puedes empezar a desafiar esas creencias, reemplazándolas por pensamientos empoderadores que te impulsen hacia adelante. Como decía Séneca, la mayor riqueza es vivir contento con poco. Es fundamental recordar que el poder de transformar tu vida está en tus manos. Si sigues permitiendo que estos pensamientos negativos se apoderen de ti, seguirás atrapado en un ciclo interminable de frustración y desconfianza. Pero si decides romper ese ciclo y tomar el control de tu mente, estarás abriendo las puertas a una vida llena de posibilidades, logros y satisfacción personal. No esperes más.
Es hora de eliminar ese veneno que te está matando lentamente y empezar a pensar en grande. Nos, deja de ser esclavo de tus pensamientos. ¿Realmente crees que esos pensamientos negativos solo son una parte de ti? Estás equivocado. Te están controlando y manteniendo en una jaula mental. ¿Vas a seguir prisionero? A menudo subestimamos el poder que tienen nuestros pensamientos sobre nuestra vida diaria. Creemos que esos pensamientos negativos son inevitables, una parte intrínseca de nuestro ser. Pero la verdad es mucho más alarmante. Estos pensamientos no solo son pasajeros, sino que nos mantienen atrapados en una cárcel mental que limita nuestro potencial y bienestar. Imagina por un momento que tu mente es una vasta pradera, libre y abierta. Sin embargo, cada vez que un pensamiento negativo toma control, es como si una cerca se alzara, restringiendo tu libertad y cerrándote en un espacio cada vez más reducido. Con el tiempo, estas cercas mentales te confinan tanto que te sientes incapaz de moverte o de ver más allá de los límites que tú mismo has permitido. Los pensamientos negativos son como ladrillos que construyen muros invisibles a nuestro alrededor. Se infiltran en nuestra mente, susurrando dudas, temores y desesperanzas. No eres lo suficientemente bueno, fracasarás, nunca lo lograrás. Cada vez que permitimos que estos pensamientos dominen nuestra mente, fortalecemos esos muros y nos alejamos más de nuestras metas y sueños. La neurociencia ha demostrado que los pensamientos tienen un impacto profundo en nuestro cerebro. Los patrones de pensamiento negativo pueden crear y reforzar redes neuronales que perpetúan estados de ánimo negativos y comportamientos autodestructivos. Este ciclo vicioso no solo afecta nuestra salud mental, sino que también influye en nuestra salud física, contribuyendo al estrés crónico, la ansiedad y la depresión. Pero hay una noticia esperanzadora. No tienes que seguir siendo prisionero de tus pensamientos negativos. Puedes romper las cadenas que te atan y recuperar tu libertad mental. El primer paso es reconocer que tienes el poder de elegir tus pensamientos. Aunque no puedas controlar cada pensamiento que pasa por tu mente, puedes decidir cuáles alimentar y cuáles descartar. La práctica de la atención plena y la meditación son herramientas eficaces para ganar control sobre tu mente. La atención plena te enseña a observar tus pensamientos sin juzgarlos ni reaccionar a ellos. Al practicar la meditación, puedes crear un espacio de calma y claridad en tu mente, donde los pensamientos negativos pierden su poder sobre ti. Dedica unos minutos cada día a centrarte en tu respiración y a observar tus pensamientos pasar como nubes en el cielo. La reestructuración cognitiva es otra técnica poderosa para liberarte de los pensamientos negativos. Este enfoque implica identificar y desafiar los pensamientos irracionales y distorsionados que te mantienen atrapado. Pregúntate, ¿es realmente cierto este pensamiento? ¿Qué evidencia tengo para respaldarlo? ¿Hay una manera más positiva y realista de ver esta situación? Al cuestionar y reformular tus pensamientos negativos, puedes debilitar su influencia y reemplazarlos con creencias más constructivas. Otra estrategia clave es rodearte de influencias positivas. Las personas con las que te relacionas y el entorno en el que te encuentras tienen un impacto significativo en tu mentalidad. Busca rodearte de amigos y familiares que te apoyen y te inspiren a ser la mejor versión de ti mismo. Evita las influencias que alimentan tus pensamientos negativos y te mantienen en una mentalidad de escasez y limitación. La práctica de la gratitud también puede transformar tu forma de pensar. Llevar un diario de gratitud y anotar diariamente las cosas por las que estás agradecido te ayuda a enfocarte en lo positivo y a reducir el poder de los pensamientos negativos.
La gratitud cambia tu enfoque de lo que te falta a lo que ya tienes, creando una mentalidad de abundancia y satisfacción. Además, busca actividades que te apasionen y te llenen de energía. Cuando te involucras en actividades que disfrutas, tu mente se llena de pensamientos positivos y creativos. Esto no solo mejora tu estado de ánimo, sino que también debilita los patrones de pensamiento negativo que te mantienen atrapado. En última instancia, la libertad mental requiere un compromiso constante y una práctica diaria. No esperes resultados inmediatos, pero confía en el proceso y en tu capacidad para cambiar. Cada vez que desafíes un pensamiento negativo, cada vez que elijas una respuesta positiva, estarás derribando los muros de tu jaula mental y recuperando tu libertad. ¿Vas a seguir prisionero de tus pensamientos negativos o vas a tomar el control y liberarte? La decisión está en tus manos. Deja de ser esclavo de tus pensamientos y comienza a vivir la vida plena y libre que mereces. 3. ¿Cuántas oportunidades más vas a perder por culpa de tus pensamientos? Esos pensamientos negativos que parecen inofensivos son en realidad saboteadores silenciosos, enemigos que se disfrazan de prudencia o realismo, pero que en el fondo no hacen más que mantenerte atado al mismo lugar. Cada vez que piensas, no soy suficiente, esto no es para mí, o no vale la pena intentarlo, estás cerrando la puerta a oportunidades que podrían cambiar tu vida. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera te das cuenta de ello. Imagina las oportunidades que ya has dejado pasar, proyectos que nunca comenzaste, relaciones que no construiste, sueños que enterraste antes de darles una verdadera oportunidad. ¿Te das cuenta de cómo esos pensamientos limitantes han moldeado tu realidad? Cada no puedo que aceptas sin cuestionarlo se convierte en una barrera que te aleja de tu potencial. Y lo más alarmante es que mientras esos pensamientos negativos sigan dominando tu mente, seguirás repitiendo el mismo patrón. ¿Vas a seguir permitiendo que esas ideas destructivas definan tu vida? ¿Vas a seguir siendo prisionero de tu propia mente, viendo cómo las oportunidades pasan de largo mientras tú sigues paralizado por el miedo y la duda? Es momento de despertar y de darte cuenta de que esos pensamientos no son una parte de ti, sino una elección que puedes cambiar. Séneca decía, la vida es como una obra teatral. No importa cuánto dure, sino lo bien que se actúe. Tus pensamientos negativos son como un guión mal escrito que tú mismo puedes reescribir. No importa cuántas oportunidades hayas perdido hasta ahora, lo que importa es que comiences a actuar hoy. Deja de dejar que esos pensamientos controlen tu historia y toma las riendas de tu vida. Es hora de enfrentarte a esos pensamientos limitantes, de cuestionarlos y reemplazarlos por ideas que te impulsen hacia adelante. La próxima vez que te encuentres diciendo no puedo, pregúntate, ¿y si lo intento? Porque cada oportunidad que dejas pasar no solo es una pérdida en el presente, sino un eco de arrepentimiento en el futuro. Despierta, toma acción y no pierdas ni una más. 4. Los pensamientos negativos son la razón por la que no avanzas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de tus esfuerzos, sientes que no logras avanzar? La respuesta está más cerca de lo que imaginas. Tus propios pensamientos. Esos miedos, dudas y frases internas como no soy suficiente o no lo voy a lograr, actúan como barreras invisibles, saboteando cada paso que das hacia tus metas. Es fácil culpar a las circunstancias, a la falta de recursos o al destino, pero la verdad es que los mayores obstáculos no están afuera sino dentro de ti. Cada pensamiento negativo es como una piedra en tu camino, un peso que te ancla al mismo lugar, impidiéndote avanzar. ¿Sabías que muchas veces el miedo al fracaso o al rechazo es más paralizante que el propio fracaso?
La buena noticia es que tú tienes el poder de cambiarlo. No se trata de ignorar esos pensamientos, sino de enfrentarlos. Pregúntate, ¿realmente mis miedos son racionales o simplemente una excusa para quedarme en mi zona de confort? Porque cada vez que permites que una duda te domine, estás eligiendo estancarte. Imagina cómo sería tu vida si dejaras de alimentar esas ideas limitantes y empezaras a cuestionarlas. En lugar de pensar, no puedo, pregúntate, ¿cómo puedo hacerlo posible? En lugar de asumir lo peor, abre tu mente a la posibilidad de éxito. Porque la verdad es que no son las circunstancias las que te detienen, sino la manera en que eliges enfrentarlas. Como dijo Séneca, la dificultad fortalece la mente, así como el trabajo fortalece el cuerpo. Cada pensamiento negativo que enfrentas es una oportunidad para crecer, para descubrir que eres mucho más fuerte de lo que crees. No permitas que esos miedos sigan marcando el ritmo de tu vida. Decide hoy enfrentarlos y dar un paso hacia adelante, porque el primer paso para avanzar es liberar tu mente de todo lo que te limita. Es hora de dejar de retroceder y empezar a conquistar. Si quieres recibir más mensajes poderosos como este, comenta "Lo quiero" y suscríbete al canal para no perderte nada. 5. ¿Qué perderías si mataras esos pensamientos negativos ahora? Imagina por un segundo liberarte de esos pensamientos que te mantienen estancado. Todos tenemos esos momentos en los que los pensamientos negativos nos invaden, impidiéndonos avanzar y saboteando nuestros esfuerzos. Pero, ¿qué perderías realmente si decidieras erradicarlos ahora mismo? La respuesta puede sorprenderte. Perderías la ansiedad, la duda y la desesperanza, y ganarías la libertad, la confianza y la paz mental. El cambio comienza ahora. Los pensamientos negativos son como un lastre que nos hunde cada vez más. Nos hacen creer que no somos capaces, que no merecemos el éxito y que estamos destinados al fracaso. Pero, ¿y si pudieras deshacerte de ellos de una vez por todas? Imagina cómo se sentiría dejar de sabotearte, eliminar esas voces internas que te dicen que no puedes y empezar a escuchar una voz que te empodera. Primero, hay que entender que los pensamientos negativos no son una parte intrínseca de quién eres. Son hábitos mentales que has desarrollado con el tiempo y, como cualquier hábito, pueden ser cambiados. Reconocer esto es el primer paso hacia la libertad. Epicteto, el famoso filósofo estoico, dijo: "Lo que perturba al hombre no son las cosas, sino la opinión que tiene de ellas". Esto significa que no son las circunstancias las que nos frenan, sino nuestra interpretación de ellas. Matar esos pensamientos negativos comienza con la práctica de la autoobservación. Dedica tiempo cada día a identificar los pensamientos que te están limitando. Pregúntate, ¿este pensamiento me está ayudando o me está perjudicando? ¿Es racional o está basado en el miedo? Al desarrollar una mayor conciencia de tus patrones de pensamiento, puedes empezar a desafiarlos y cambiarlos. La reestructuración cognitiva es una técnica poderosa que te permite reemplazar los pensamientos negativos por otros más positivos y constructivos. Cuando te encuentres pensando "no puedo hacer esto", reformula ese pensamiento a "puedo intentarlo y aprender en el proceso". Al cambiar tu narrativa interna, estás reprogramando tu mente para ser más resiliente y optimista. Otra herramienta útil es la práctica de la gratitud. Al enfocarte en lo que tienes y en lo que has logrado, reduces el poder de los pensamientos negativos. Lleva un diario de gratitud y anota cada día 3 cosas por las que estás agradecido. Esta práctica no solo mejora tu estado de ánimo, sino que también te ayuda a ver el mundo desde una perspectiva más positiva y abundante. La meditación y la atención plena
también son esenciales para matar esos pensamientos negativos. La meditación te enseña a observar tus pensamientos sin juzgarlos ni reaccionar a ellos. Al crear un espacio de calma en tu mente, puedes tomar mejores decisiones y mantener una perspectiva clara y equilibrada. Dedica unos minutos cada día a meditar, enfocándote en tu respiración y en estar presente en el momento. Además, rodearte de personas que te apoyen y te inspiren es crucial para mantener una mentalidad positiva. Busca amigos, familiares o mentores que te motiven a ser la mejor versión de ti mismo y que te ayuden a mantenerte enfocado en tus metas. El apoyo social te proporciona una red de seguridad emocional y te ofrece nuevas perspectivas para superar los desafíos. Adopta una mentalidad de crecimiento. Cree en tu capacidad para aprender y mejorar a través de la práctica y la perseverancia. Al ver cada obstáculo como una oportunidad para crecer, estás debilitando el poder de los pensamientos negativos y fortaleciendo tu resiliencia emocional. La mentalidad de crecimiento te permite enfrentar los desafíos con confianza y determinación, sabiendo que cada paso te acerca más a tus metas. Entonces, ¿qué perderías si mataras esos pensamientos negativos ahora? Perderías el miedo, la duda y la autocrítica. ¿Y qué ganarías? Ganarías la libertad para perseguir tus sueños, la confianza para enfrentar cualquier desafío y la paz mental para disfrutar del viaje. El cambio comienza ahora. ¿Estás listo para dar el primer paso hacia una vida libre de pensamientos negativos? 6. ¿A quién estás escuchando realmente? ¿A ti o a tus pensamientos negativos? Piénsalo por un momento. Esa voz interna que te dice que no eres capaz, que es mejor no intentarlo, que el fracaso es inevitable. ¿Realmente eres tú? ¿O más bien, es el eco de tus miedos disfrazados de prudencia? Los pensamientos negativos tienen una habilidad asombrosa para susurrarte al oído, como si fueran verdades absolutas. Pero, ¿alguna vez te has detenido a cuestionarlos? Cada vez que escuchas esa voz que dice, no lo lograrás o no estás preparado, en realidad estás permitiendo que tus inseguridades tomen el control. Esos pensamientos no son tuyos, son los de tus dudas, de experiencias pasadas que dejaron cicatrices o de creencias que te inculcaron. ¿Por qué sigues dándoles poder? Imagina que esos pensamientos negativos son como un invitado no deseado que se instaló en tu mente sin pedir permiso. ¿Dejarías que alguien ocupara tu espacio sin contribuir nada positivo? Entonces, ¿por qué lo permites con tus propios pensamientos? Séneca dijo, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y tenía razón. Si permites que tus miedos hablen por ti, nunca escucharás tu verdadera voz, esa que te impulsa, que cree en ti, que está lista para enfrentar desafíos y crecer. Es momento de desafiar a esos pensamientos negativos. Pregúntales, ¿qué pruebas tienen para limitarte? ¿Qué base real hay en su argumento? Descubrirás que en la mayoría de los casos no tienen sustancia. Solo son sombras que se disipan cuando decides enfrentarlas con claridad y determinación. La próxima vez que esa voz intente detenerte, responde con firmeza, no hablas por mí. Recupera tu narrativa, escucha tus verdaderos deseos y deja que sea tu voz la que guíe tu camino. Porque cada pensamiento negativo que desafíes es un paso hacia la libertad de ser quien realmente eres. Hazlo ahora y toma el control. 7. ¿Qué te está costando seguir con esos pensamientos? Los pensamientos negativos te están cobrando un precio muy alto y ni siquiera te das cuenta. Cada día que permites que esos pensamientos dominen tu mente, estás pagando un precio que afecta tu bienestar emocional, tu salud física y tus oportunidades de éxito. Es hora de detenerse y preguntarse, ¿qué te está costando tu falta de acción? Es hora de cambiar el rumbo.
cuando permitimos que los pensamientos negativos tomen el control. Nos encerramos en un ciclo de autolimitación y desesperanza. Estos pensamientos actúan como barreras invisibles que nos impiden avanzar y alcanzar nuestros objetivos. Nos dicen que no somos lo suficientemente buenos, que nunca podremos tener éxito y que siempre fracasaremos. Pero, ¿alguna vez te has detenido a considerar cuánto te está costando realmente mantener estos pensamientos? Imagina que cada pensamiento negativo es como una carga que llevas en una mochila invisible. A medida que pasan los días, estas cargas se acumulan, haciéndote sentir cada vez más pesado y fatigado. No solo te afectan emocionalmente, sino que también tienen un impacto tangible en tu salud física. La ciencia ha demostrado que los pensamientos negativos y el estrés crónico pueden debilitar tu sistema inmunológico, aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y provocar problemas de sueño y digestión. Cada pensamiento negativo es una gota de veneno que con el tiempo puede tener consecuencias devastadoras para tu salud. Además de afectar tu bienestar físico, los pensamientos negativos también te están costando oportunidades valiosas. Cada vez que te convences de que no puedes hacer algo, te estás cerrando a posibles avances y éxitos. ¿Cuántas veces has dejado pasar una oportunidad de trabajo, de aprendizaje o de crecimiento personal porque tus pensamientos negativos te dijeron que no eras capaz? Estos pensamientos te mantienen estancado en tu zona de confort, impidiéndote explorar nuevas posibilidades y alcanzar tu verdadero potencial. Pero hay una buena noticia. Tienes el poder de cambiar esta situación. No tienes que seguir siendo prisionero de tus pensamientos negativos. El primer paso es reconocer que estos pensamientos no son una parte intrínseca de quién eres. Son hábitos mentales que has desarrollado con el tiempo y, como cualquier hábito, pueden ser cambiados. La autoobservación es clave en este proceso. Dedica tiempo cada día a identificar los pensamientos que te están limitando y pregúntate, ¿este pensamiento me está ayudando o me está perjudicando? La reestructuración cognitiva es una técnica poderosa que te permite desafiar y reemplazar los pensamientos negativos por otros más positivos y constructivos. Por ejemplo, en lugar de pensar «no soy lo suficientemente bueno», reformula ese pensamiento a «estoy aprendiendo y mejorando cada día». Al cambiar tu narrativa interna, estás reprogramando tu mente para ser más resiliente y optimista. La práctica de la gratitud también puede ayudarte a cambiar tu enfoque de lo que te falta a lo que ya tienes. Llevar un diario de gratitud y anotar diariamente 3 cosas por las que estás agradecido puede ayudarte a ver el mundo desde una perspectiva más positiva y abundante. La gratitud te permite apreciar lo que tienes y a reducir el poder de los pensamientos negativos. Además, la meditación y la atención plena son herramientas esenciales para cultivar una mentalidad positiva. La meditación te enseña a observar tus pensamientos sin juzgarlos ni reaccionar a ellos, creando un espacio de calma y claridad en tu mente. Dedica unos minutos cada día a centrarte en tu respiración y a estar presente en el momento. Esta práctica te permitirá gestionar mejor los pensamientos negativos y tomar decisiones más acertadas. El apoyo social también es crucial en este proceso. Rodéate de personas que te inspiren y te apoyen en tu camino hacia el crecimiento personal. Habla con amigos, familiares o mentores sobre tus desafíos y busca su consejo y aliento. La sabiduría compartida y el apoyo emocional te proporcionarán las herramientas y la motivación necesarias para superar las barreras mentales. Adopta una mentalidad de crecimiento. Cree en tu capacidad para aprender y mejorar a través de la práctica y la perseverancia.
Al ver cada desafío como una oportunidad para crecer, estás debilitando el poder de los pensamientos negativos y fortaleciendo tu resiliencia emocional. Entonces, ¿qué te está costando seguir con esos pensamientos negativos? Están afectando tu salud, robándote oportunidades y limitando tu potencial. Pero puedes cambiar el rumbo. Es hora de tomar el control de tu mente, desafiar esos pensamientos negativos y abrir la puerta a un mundo de posibilidades. Si este contenido te hizo reflexionar y creer en nuevas posibilidades, deja un like y ayuda a difundir este mensaje a quienes necesitan escucharlo. 8. ¿Te atreves a desafiar lo que te limita? Esos pensamientos que te repiten una y otra vez que no puedes, que no eres lo suficientemente bueno, que no vale la pena intentarlo. ¿Te has detenido a cuestionarlos? ¿Quién les dio el poder de definir lo que eres capaz de lograr? Esas ideas limitantes no son más que una ilusión, un espejismo creado por tus miedos, inseguridades y experiencias pasadas. Pero aquí está la pregunta clave. ¿Te atreves a desafiar lo que te está frenando? Imagínate por un momento cómo sería tu vida si no escucharas esa voz interna que te llena de dudas. ¿Qué harías si no tuvieras miedo de fallar? ¿Cuántas puertas abrirías si dejaras de creer en esos pensamientos que en realidad no tienen fundamento? Séneca nos recuerda: gran parte de lo que tememos no son más que creaciones de nuestra imaginación. Esa frase encierra una verdad profunda. Muchas de las limitaciones que sientes no están en el mundo real, sino en tu mente. Es como si estuvieras viendo el mundo a través de un cristal empañado, creyendo que todo está borroso, cuando en realidad lo único que necesitas es limpiar esa superficie. Desafiar esos pensamientos no es fácil, pero tampoco imposible. Requiere valentía, autoconciencia y, sobre todo, la decisión firme de tomar el control de tu mente. Cada vez que un pensamiento negativo aparezca, hazle frente. Cuestiona su origen, examina su lógica y recházalo si no te sirve. La verdadera libertad no consiste en eliminar todos los pensamientos negativos, sino en no dejar que te controlen. Tú tienes el poder de decidir cuáles ideas merecen espacio en tu mente y cuáles no. Entonces, la pregunta sigue en pie. ¿Vas a seguir dejando que te limiten o vas a enfrentarlos de una vez por todas? La decisión es tuya. Atrévete, porque al otro lado de tus límites mentales está la vida que siempre has soñado. 9. ¿Estás dejando que los pensamientos negativos destruyan tu futuro? Detente un momento y reflexiona. Cada pensamiento negativo que permites crecer en tu mente es como una semilla tóxica que con el tiempo envenena todo lo que podrías construir. Esas ideas pesimistas y limitantes no son inofensivas. Son ladrones silenciosos que te roban tu energía, tu confianza y lo más valioso de todo, tu futuro. Cada vez que piensas, no puedo hacerlo, esto no es para mí, o seguro fallaré, estás hipotecando tu porvenir, estás sacrificando las oportunidades que podrían transformarte en lo que siempre has soñado ser. Es como si cada uno de esos pensamientos fuera una moneda que pagas por un futuro más pequeño, más limitado y lleno de arrepentimientos. Séneca lo expresó con claridad. La vida es como una obra de teatro. No importa cuánto dure, sino cuán bien se actúe. ¿Estás actuando de la mejor forma posible en tu propia historia o estás dejando que esos pensamientos negativos escriban el guión por ti? Reaccionar no significa ignorar los pensamientos negativos, sino enfrentarlos con valentía. Cada vez que una idea limitante aparezca en tu mente, detente y pregúntate, ¿es esto realmente cierto? ¿Me sirve para avanzar o solo me está frenando? Si la respuesta es lo segundo, entonces no merece un segundo más de tu atención.
Tu futuro depende de las decisiones que tomes hoy. ¿Qué tipo de vida quieres construir? ¿Una vida moldeada por miedos y dudas o una guiada por esperanza, acción y valentía? Tú tienes el poder de elegir. Es hora de reaccionar. Libérate de esos pensamientos negativos y empieza a invertir en un futuro lleno de posibilidades. El primer paso comienza ahora. Decide no volver a permitir que lo negativo controle tu destino. 10. ¿Qué estás esperando para poner fin a esta tortura mental? Imagina por un momento vivir todos los días con un peso invisible que te aplasta el alma, un constante martilleo de dudas, miedos y críticas internas. Así son los pensamientos negativos. Una tortura mental que desgasta tu energía, roba tu paz y te aleja de todo lo que podrías ser. Pero aquí viene la pregunta más importante. ¿Qué estás esperando para terminar con esto? Cada día que permites que esas ideas tóxicas habiten tu mente es un día más que le regalas a la incertidumbre, a la inseguridad y al miedo. Es como caminar con cadenas invisibles que te mantienen atrapado en un lugar al que no perteneces. ¿Por qué seguir aguantando esta carga? Séneca nos recuerda: no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Esa frase encierra una verdad incómoda. Romper con la tortura mental de los pensamientos negativos no será fácil, pero la verdadera dificultad está en no intentarlo. El tiempo para actuar no es mañana, no es cuando todo mejore, y mucho menos cuando sientas que estás listo. El momento es ahora. Reconoce que esos pensamientos son intrusos en tu mente. No reflejan quién eres ni lo que eres capaz de lograr. Comienza a desafiar cada pensamiento negativo. Pregúntate: ¿esto me ayuda o me daña? ¿Esto es una verdad o una distorsión? Si descubres que no te aporta nada positivo, es hora de liberarte de él. No permitas que pase un día más sin dar un paso hacia la libertad mental. Tienes el poder de decidir qué pensamientos merecen tu atención y cuáles no. ¿Qué estás esperando? El tiempo es ahora o nunca. 11. ¿Sabías que tus pensamientos negativos están robando tu felicidad? Piensa en esto. Cada vez que permites que un pensamiento negativo domine tu mente, estás entregando un pedazo de tu felicidad. Es como si dejaras la puerta abierta para que un ladrón entre a tu casa y se lleve lo más valioso que tienes: tu paz, tu alegría y tu capacidad de disfrutar el presente. Esos pensamientos no son inofensivos, son como un susurro constante que te dice que no eres suficiente, que no puedes lograrlo o que todo va a salir mal. Día tras día, ese diálogo interno se convierte en una prisión mental. ¿Hasta cuándo vas a permitir que sigan saqueando tu bienestar? Séneca lo dijo con sabiduría: el hombre sufre más por lo que imagina que por lo que realmente sucede. La mayor parte de nuestras angustias no vienen de la realidad, sino de las historias que creamos en nuestra mente. Y esas historias negativas no son la verdad, son distorsiones que te mantienen atrapado. Detente un momento y reflexiona. ¿Qué cosas podrías disfrutar hoy si esos pensamientos no estuvieran bloqueando tu camino? ¿Qué relaciones, logros o experiencias estás dejando pasar porque estás demasiado ocupado escuchando a tu crítico interno? La felicidad no es algo que aparece mágicamente cuando todo está perfecto. Es una elección que haces cada día al decidir en qué enfocar tu mente. En lugar de alimentar esos pensamientos negativos, desafíalos. Pregunta: ¿esto es realmente cierto? ¿Me está ayudando o solo me está robando? El tiempo de recuperar tu felicidad es ahora. No permitas que los ladrones de tu mente sigan tomando lo que es tuyo. La paz y la alegría están ahí, esperando a que decidas reclamar lo que siempre ha sido tuyo. Actúa hoy. En 12.
¿Realmente crees que esos pensamientos negativos te están protegiendo? Es fácil engañarse creyendo que esos pensamientos negativos que rondan tu mente son una forma de protegerte. Es mejor no intentarlo, así no fracasarás. No te expongas demasiado, podrían lastimarte, o es más seguro quedarte donde estás. Pero la verdad es que estas ideas no te protegen. Son una trampa, una cárcel que te impide vivir plenamente. Imagina que llevas una armadura pesada todos los días. Al principio puede parecer que te resguarda, pero pronto descubres que esa misma armadura te hace difícil moverte, respirar y avanzar. Así son tus pensamientos negativos. Te prometen seguridad, pero lo único que hacen es limitarte y mantenerte estancado. Séneca lo expresó con claridad. Ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Tus pensamientos negativos no te están guiando hacia nada bueno, solo te distraen del verdadero propósito de tu vida. Hazte esta pregunta: ¿cuántas oportunidades has dejado pasar porque creíste que esos pensamientos te estaban protegiendo? ¿Cuántos sueños has enterrado porque pensaste que era más seguro no intentarlo? Cada día que permaneces en esa jaula mental es un día que renuncias a ser libre. Hoy es el momento de desafiar esa falsa protección. Reconoce que esos pensamientos no reflejan la realidad, sino tus miedos. Pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar si no los escucho? ¿Qué pasaría si confío en mí mismo en lugar de en mis dudas? La libertad comienza cuando decides que mereces más que esa supuesta seguridad. Mereces vivir con valentía, con propósito y con la certeza de que eres capaz de enfrentar cualquier cosa. Deja atrás la prisión de tus pensamientos negativos y atrévete a ser libre. 13. ¿Qué estás dispuesto a perder para deshacerte de la negatividad? Eliminar los pensamientos negativos puede parecer una tarea monumental, pero la pregunta crucial aquí no es si es fácil o difícil. La verdadera cuestión es, ¿qué más estás dispuesto a perder si decides no hacer nada? Cada pensamiento negativo que alimentas, cada duda que dejas crecer, es una oportunidad perdida para avanzar, para ser feliz, para ser la mejor versión de ti mismo. Epicteto, el gran filósofo estoico, nos enseñó que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Cada vez que dejas que la negatividad se apodere de ti, no solo te estás afectando a ti mismo, sino que estás permitiendo que una opinión equivocada controle tu vida. Y lo peor es que a medida que dejas que esos pensamientos negativos se apoderen de ti, el precio que pagas por no actuar se vuelve cada vez más alto. ¿Qué estás dispuesto a perder? ¿Tu paz interior? ¿Tu bienestar emocional? ¿La oportunidad de ser realmente feliz y alcanzar tus sueños? La negatividad no solo te roba el presente, sino que te priva de un futuro lleno de posibilidades. Cada vez que el miedo, la duda o la frustración gobiernan tus pensamientos, te alejas de todo lo que podrías lograr. Epicteto también dijo: la libertad no consiste en hacer lo que nos gusta, sino en hacer lo que debemos. Y lo que debes hacer ahora mismo es liberarte de los pensamientos negativos que te están arrastrando. El primer paso para lograrlo es reconocer el precio que estás pagando por quedarte donde estás. Cuanto más lo pienses, más claro será que la única forma de ganar es actuar. No esperes a que las consecuencias sean irreversibles. Es hora de tomar acción, de dejar atrás la negatividad que te ha estado frenando y de tomar el control de tu vida. ¿Qué más necesitas para dar ese primer paso hacia la libertad mental? La decisión es tuya. Si estás aquí al final, escribe: soy más fuerte de lo que imaginaba, y deja tu huella. Y así llegamos al final de este viaje transformador. Hemos explorado juntos cómo los pensamientos negativos pueden sabotear nuestra felicidad y bienestar. Pero lo más importante,
Hemos aprendido que tenemos el poder de erradicarlos y tomar el control de nuestra mente. Recuerda, cada pensamiento negativo es una oportunidad para desafiar y cambiar tu narrativa interna. No permitas que estos pensamientos te roben la mejor parte de tu vida. El momento de actuar es ahora. Es hora de matar esos pensamientos negativos y abrir la puerta a un futuro lleno de paz y felicidad. Si encontraste valor en este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a mi canal para más contenido inspirador. Comparte en los comentarios tus experiencias y cómo planeas aplicar estas estrategias en tu vida diaria. Me encantaría saber de ti y seguir apoyándote en tu camino hacia una mente libre de negatividad. Te recomiendo estos 2 videos que están apareciendo en tu pantalla. Nos vemos en el próximo video.